Un saludo cordial y afectuoso de la Iglesia de Jesucristo en Mayagüez Terras, localizada en Mayagüez, Puerto Rico. Nuestra iglesia se reúne los días domingos a las 9:30 de la mañana y los días miércoles a las 4 de la tarde. Estamos localizados frente al Parque Atlético de la urbanización Mayagüez Terras, en Mayagüez, Puerto Rico. Y nuestro teléfono es el 787-265-2533. En la tarde de hoy queremos compartir con ustedes uno de los pasajes más, en mi opinión, significativos de la Biblia, porque es uno de los pasajes que más seguridad nos trae sobre lo que significa y lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Es un pasaje alusivo a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, asumió un cuerpo humano, vivió en el mundo y fue a la cruz del Calvario a recibir el castigo que los pecadores que le aceptamos como nuestro Señor y Salvador habríamos recibido. Nuestro Señor resucitó y al resucitar el Padre Celestial dio por bueno, dio por válido el sacrificio que él hizo. Esta verdad se enfatiza en el capítulo 15 de 1 Corintios en la Biblia. Este capítulo 15 de 1 Corintios es la porción más extensa que hay sobre el tema de la resurrección. Aquí se explica tanto la resurrección de nuestro Señor Jesucristo como la resurrección de nosotros los creyentes. Ambas están descritas en la Biblia. Al comenzar este capítulo, el apóstol Pablo revisa las evidencias de la resurrección de nuestro Señor. En el Evangelio de San Mateo y en otros evangelios también, se da la descripción de lo que ocurrió en relación a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo da fe, explica los esfuerzos que hicieron los líderes judíos por garantizar que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo no fuera llevado por otras personas fuera de la tumba. También declara el Evangelio según San Mateo las personas que fueron al sepulcro y las personas que tuvieron contacto y relación con nuestro Señor en los días después que Él resucitó. En los evangelios se menciona la incredulidad del discípulo Tomás, que le dijo que no creía si no lo veía, y la explicación que él le dio. Se narra también la reincorporación del apóstol Pedro, luego de haberle negado. Se narra también la conversación con los discípulos que iban camino a la ciudad de Maús, y se narra también las reuniones de nuestro Señor con sus discípulos, en las cuales le dio lo que conocemos como la Gran Comisión, y se describe también la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 15 de 1 Corintios, el apóstol Pablo menciona algunos de estos eventos, pero no es la intención del apóstol Pablo en este capítulo de 1 Corintios el dar una explicación histórica de los hechos que ocurrieron. Este capítulo lo que aborda es
el significado y la consecuencia de la resurrección del Señor de Jesucristo para nosotros. En los versos del 1 al 4, el apóstol Pablo comienza estableciendo el motivo fundamental de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo murió en sustitución de los que somos pecadores, y porque Él no era pecador, estaba capacitado para recibir el castigo que nosotros nos merecemos, porque nosotros hemos vivido una vida sin tener en cuenta a Dios. Cristo murió en nuestro lugar, resucitó, y por lo tanto estamos seguros de que su sacrificio fue un sacrificio válido. Estamos seguros que fue un pago aceptado por el Padre Celestial como pago por nuestros pecados. El hecho de que la resurrección había sido predicha en el Antiguo Testamento es otra evidencia de la veracidad de la resurrección. Así que para comenzar su explicación sobre su enseñanza sobre la resurrección, el apóstol revisa las evidencias que corroboran la resurrección de nuestro Señor. Vamos a comenzar por leer los versos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En estos versículos, el apóstol Pablo les recuerda que la resurrección para ellos no era una noticia nueva. Los corintios los cristianos en Corinto, habían oído de la resurrección. Ellos habían creído en la resurrección de Jesús y habían sido salvos por fe en Jesús. En el verso 2, Pablo reconoce que algunos de ellos podían tener una fe superficial que no los llevaba a la salvación. Algunos estaban convencidos de que el evangelio era verdadero, era cierto, pero no tenían amor a Dios, a Cristo y a la justicia que se cumplía en el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo es un acto de justicia, porque toma la culpa de nosotros. Los creyentes verdaderos retienen el evangelio y lo retienen con firmeza. Muchas veces nosotros encontramos personas que creen en el sentido de que aceptan por cierto, como se cree que Cristóbal Colón navegó al Nuevo Mundo. Se da por veraz, pero eso no conlleva una decisión de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hay muchas personas que creen en el sentido de que aceptan por verdadero, pero no creen en el sentido de que eso tiene alguna consecuencia para ellos. Yo les invito a que ustedes analicen este pasaje en términos de las consecuencias que eso representa y significa para nosotros. Los versos 3 y 4 dicen como sigue: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Antiguo Testamento habló del sufrimiento y de la resurrección de Cristo. Pedro y Pablo citaron o hicieron referencia a pasajes en el Antiguo Testamento
que tratan acerca de la obra del Señor Jesucristo. Por ejemplo, en los Salmos 16, el Salmo 16, versos del 8 al 11 y el verso 22, y el famoso capítulo 53 del profeta Isaías, donde se narra la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los versos de 5 al 8 los voy a leer ahora. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Llegué hasta el verso 10. En los versos 5 al 8, el apóstol hace una lista de las personas que vieron a Jesús resucitado. El testimonio de estas personas es evidencia que respalda la realidad de la resurrección de Cristo. Estos incluyen a Juan y Pedro, juntos cuando fueron al sepulcro y por separado. También sus discípulos en varias ocasiones, estando Tomás ausente y luego estando Tomás presente. Menciona una reunión de 500 hermanos, sí, que estuvieron presentes y le vieron simultáneamente. Menciona a Jacobo. Este puede haber sido el discípulo hermano de Juan o el medio hermano de Jesús, que es el autor de la epístola de Santiago y que fue un líder de la iglesia en Jerusalén. Menciona al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue salvo más tarde, luego de la ascensión de Cristo al cielo, pero por medio de una aparición milagrosa, Cristo se reveló a sí mismo delante del apóstol Pablo, y de acuerdo con el propósito divino, Pablo fue convertido en apóstol. Así que la resurrección de Cristo está más que validada por numerosos testigos. Los versos del 12 al 19 abordan el significado. Ya hemos abordado las evidencias de la resurrección de Cristo. Ahora el apóstol va a abordar en los versículos del 12 al 19 el significado y las consecuencias para nosotros. Leo el versículo 12. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Los cristianos de Corinto creían en la resurrección de Cristo. De otra manera, no habrían podido ser cristianos. Es fundamental en el cristianismo la creencia de que Cristo está vivo. No obstante, algunos tenían dificultades para entender y aceptar la resurrección de los creyentes, o sea, nuestra resurrección. Algunos no veían que la resurrección de Cristo tiene como consecuencia inevitable nuestra resurrección en el momento de nuestra muerte. Esta situación puede haber sido el resultado de las creencias que ellos tenían antes de conocer al Señor. El hecho de que Cristo resucitó es la garantía de que los que creemos en Él resucitaremos. La resurrección certifica
que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Según dijo el militar en la cruz, el militar que estuvo en el momento de la crucifixión. Si la resurrección certifica la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, también significa que Él tiene todo poder, autoridad sobre nuestra vida y sobre los eventos que ocurren en la tierra. Por lo tanto, nosotros, como Él nos lo ha prometido, tenemos la certeza de que resucitaremos. En los versos 14 al 19 se presentan 6 consecuencias desastrosas en caso de que la resurrección no sea una realidad. Estas consecuencias son, en primer lugar, la predicación de Cristo como nuestro Señor y Salvador sería absurda y la fe en Él sería inútil, no tendría consecuencias. Nuestra fe y lo que nosotros decimos no sería cierto, por lo tanto no tendría valor ni significado. Y nosotros y todos los testigos y predicadores de la resurrección seríamos mentirosos. La resurrección de Cristo es la garantía de que nosotros decimos la verdad y que los que rechazan a Cristo están trágicamente equivocados. El verso 16 dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. La resurrección de Cristo y la resurrección de los que creemos en Él como nuestro Salvador y Señor se sostienen o se derrumban juntas. Están unidas inseparablemente. Si no hay resurrección para nosotros, Cristo está muerto. Y si Cristo está muerto, no hay resurrección para nosotros. Su resurrección garantiza que los que creemos en Él podemos tener seguridad de vida eterna junto a Él, porque resucitaremos y seremos semejantes a Él. El verso 17 lee como sigue: y si Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz tuvo el propósito de pagar por nuestros pecados, de recibir el castigo que nuestros pecados se merecen. Este pago tenía que ser aceptado. Igual que cuando usted tiene una deuda de dinero o de lo que sea, su acreedor tiene que aceptar el pago que usted le da como un pago válido. Si usted no paga la cantidad completa que debe, su acreedor no va a aceptar que el pago que usted está haciendo salda su deuda. La resurrección de Cristo es la evidencia de que nuestra deuda fue pagada en su totalidad por Él y fue aceptada como tal por el Padre Celestial. Si Cristo no resucitó, su sacrificio no salva a nadie. Si Cristo no resucitó, nuestra deuda de pecado por faltar el respeto a Dios prevalece y eventualmente tendríamos que pagarla nosotros. A Dios nadie lo embrolla. Dios conoce nuestra vida al detalle. Si Cristo no paga, tendremos que pagar nosotros. Gracias por la resurrección, porque la resurrección es evidencia
de que Cristo pagó y que su pago fue aceptado por el Padre Celestial. Los versos 18 y 19 dicen: entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos. Su resurrección es nuestra garantía de resurrección y vida eterna con Él. Muchas personas piensan que después de nuestra muerte física no hay nada. Esperan ser aniquilados, desaparecer en la tierra. Las personas que así creen no tienen esperanza. Y actualmente solo esperan superar las miserias de esta vida lo mejor que puedan. La resurrección de Cristo es la garantía de que lo que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, tenemos la certeza de tener nuestra vida unida a Él ahora y por siempre. También el apóstol Pablo dice que las personas que no tienen seguridad en Cristo son miserables, porque no hay miseria mayor que vivir alejado de Dios y sin esperanza alguna de tener un futuro en armonía con Dios ahora y en la vida después de nuestra muerte física. Cuando Jesús caminó en esta tierra, un grupo de personas lo rechazó. Las personas más rectas en apariencia de aquellos días no podían verse a sí mismas como personas pecadoras. Estos asumieron que no tenían necesidad de Jesucristo, quien dijo que había venido a buscar y a salvar a los perdidos. Muchas personas hoy piensan a sí mismos que son lo suficientemente buenas como para llegar al cielo sin ayuda de nadie. Después de todo, no son delincuentes, por lo que con seguridad sus buenas acciones deben superar sus malas obras. Eso es falso. A los ojos de Dios, todos estamos muertos espiritualmente, esclavizados por los deseos, y somos por nuestra naturaleza pecadora merecedores del castigo de Dios. El orgullo a menudo nos impide comprender el alcance de nuestra culpa. El pecado ha contaminado a todos los seres humanos desde Adán y Eva. Nos gusta pensar que hay algo en nosotros lo bastante bueno como para complacer al Padre Celestial. Pero la Biblia enseña que solo podemos ser salvos por la misericordia de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es un regalo que se recibe mediante la fe en Jesucristo. No hay nada que podamos hacer para ganárnosla, porque todo lo bueno que hagamos está manchado por el pecado que existe en nosotros. ¿Confía usted en la muerte de Cristo como el pago por sus pecados? No se crea que usted puede pagar por eso. Y confía en la resurrección de Cristo como la seguridad de que la muerte de Cristo fue aceptada como el pago total por todos nuestros pecados. Entonces usted vendrá a ser una nueva criatura en armonía con Dios. La Iglesia de Jesucristo en Mayagüez Terra se alegra de haber tenido estos momentos ante la consideración de ustedes. Les recordamos que estamos frente al parque de pelota de la organización Mayagüez Terras y que nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde. Nuestro teléfono es el
Perdón, 787-265-2533. Que el Señor les guarde y que recapaciten sobre su relación con el Señor y lo acepten como su Señor y Salvador. El Señor les bendiga.